me iba a dormir diciéndome estas palabras. Ahora, un poco de éxito. Pronto caerás. Tal vez en algún momento te hundas. Ahora que comenzaste, crees que eres un gran comerciante, pero tené cuidado o vas a perder la cabeza. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo, personas que a mí me inspiraron muchísimo y que formaron mi forma de pensar profesional. Y también me impactaron mucho en lo personal. Y la persona de la cual voy a hablar hoy es Rockefeller. Pero antes, recordá que me podés seguir en las redes. En Twitter me podés encontrar como @Julián_Bender. En Instagram podés encontrarme como @JBenderK, B con B larga. Y en LinkedIn buscame como Julián Bender y me vas a encontrar por ahí. También estoy en TikTok y todas esas plataformas. Bueno, vamos a hablar hoy de Rockefeller. Rockefeller para mí es un ser espectacular. Es brutal, es crudo, es totalmente honesto. Y estudiarlo vale cada minuto. Su autobiografía creo que no es su obra más brillante, más habiendo leído algunas otras cosas de Rockefeller, y es gracioso porque la llama pensamientos random. Y esto de que sea un poquito random esta biografía hace que sea un toque más difícil de leer que cualquier otro libro, e incluso que otras cosas que escribió Rockefeller, otros ensayos que él escribió. Pero hay algunas ideas que se pueden rescatar y que me parecieron muy interesantes y voy a ir contándoselas. Solo para repasar, Rockefeller fue una de las personas más importantes en la historia de Estados Unidos. Fue un emprendedor de comienzos de siglo, de fines de los 1800, que construyó un imperio en el mundo del petróleo. Construyó la empresa que se llama la Standard Oil. En realidad se llamaba porque después se terminó escindiendo en muchas otras empresas. Pero si ustedes hoy en día van a Nueva York, van a ver todavía cosas que están hechas en su nombre, como el Rockefeller Center y otros lugares de Nueva York, por lo cual tuvo un impacto muy grande en la cultura y en la historia americana. La primera parte de su bio se dedica a defenderse un poco de las críticas que hacían todos los medios de comunicación, por la que voy a evitarla un poco esa parte, y me interesa concentrarme en las cosas que podemos aprender de él. Tratar de rescatar lo que yo llamo el making of de Rockefeller, cómo se convirtió en Rockefeller y qué aprendizajes tuvo en el camino. Y vamos a hablar de John, vamos a tutearlo un poquito, y él empieza hablando de sus socios. Y me parece una gran manera de empezar porque Rockefeller logró algo único en el mundo. Él creó la Standard Oil Company, como les dije, y en 1911 esta compañía se termina dividiendo por un juicio antimonopolio y las 34 empresas resultantes independientes son empresas que hoy en día nosotros seguimos consumiendo de alguna manera, como Exxon, Mobil y demás. ¿Por qué lo obligan a Rockefeller a dividir sus compañías? Porque logró aglutinar el 90% del mercado americano y llegó a todos los hogares de Estados Unidos con querosén, antes de que Edison invente la electricidad para los hogares. Otra compañía, además de Exxon y Mobil, es Chevron. O sea, piensen que de las petroleras más importantes del mundo suelen ser derivadas todavía de la Standard Oil Company, que es la compañía que creó Rockefeller. ¿Y cómo lo hizo? Logrando unir a los mejores productores en una única compañía. Es como que Apple salga a convencer a los CEOs de Google, Meta, Microsoft de unirse en una única compañía que domine todo el mercado. Y eso es lo que hizo Rockefeller. Habíamos trabajado juntos a través de muchas dificultades y habíamos pasado por muchas pruebas severas juntos. Habíamos discutido y argumentado hasta que llegábamos a un acuerdo. Y siempre fue una felicidad para mí sentir que habíamos sido francos y honestos entre nosotros. Sin esto, los socios no pueden sacar lo mejor de su trabajo. Siempre ha sido nuestra política escuchar pacientemente y discutir francamente hasta que el último ápice de evidencia esté sobre la mesa, antes de intentar llegar a una conclusión y decidir finalmente qué acción vamos a tomar. Entonces, vean esto, Rockefeller logró unir a más de 60 productores en una gran compañía y discutían y tenían que ponerse de acuerdo para tomar, decisiones. Yo no me quiero imaginar el trabajo titánico que hizo esta persona, porque ya era difícil para mí ponerme de acuerdo con 3 socios, pese a que lo lográbamos. No me quiero imaginar lo que debe hacer para una persona ponerse de acuerdo con 59 socios. Pero su gran talento era convencer gente, asociarla y lograr que trabajen en conjunto. Standard Oil fue un monstruo. La llamaban el pulpo,
porque absorbía pequeñas empresas de petróleo y las ponía a trabajar bajo una única bandera. En el comienzo del libro cuenta un poco de la relación que tuvo Rockefeller con sus padres. A mi padre le debo una gran deuda, porque él mismo me entrenó en formas prácticas. Él estaba involucrado en diferentes emprendimientos y me enseñó los principios y métodos del negocio. Desde mi infancia mantuvo un pequeño libro que recuerdo que llamé Libro A, y este pequeño volumen todavía lo conservo. Este volumen contenía mis ingresos y gastos. Miren la mente de Rockefeller, que desde los 7 años ya iba monitoreando todo lo que ingresaba y gastaba, y eso fue como un poco el comienzo de su mentalidad. Cuando tenía 7 u 8 años, emprendí mi primer negocio con la ayuda de mi madre, continúa Rockefeller. Tenía algunas gallinas y ella me regaló el cuajo de la leche para alimentarlas. Cuidé de las aves yo mismo y las vendí. Mis ingresos fueron todo beneficios, ya que no tenía gastos y mantuve registros de todo. Y esto, de nuevo, habla un poco de su mentalidad. Desde chiquito estaba pensando en cómo crear negocios, y eso no es algo con lo que se nace, es algo con lo que en general te estimulan poco, pero que te tiene que gustar, porque si no, no lo haces. Y antes de ir a la universidad, él entra a una escuela comercial en Cleveland, que es de donde él venía, y aprende contabilidad. Y esto me hizo acordar un poquito a Warren Buffett y Charlie Munger, los dos creadores de Berkshire Hathaway, que es hoy en día el conglomerado más importante de empresas en el mundo. Es un fondo de inversión muy grande. Y ellos siempre hablan que lo más importante para invertir es conocer el lenguaje de los negocios. El lenguaje de los negocios es la contabilidad. Y continúa Rockefeller. Esta formación, aunque duró solo unos meses, fue muy valiosa para mí, pero conseguir un trabajo era lo que me hacía levantarme por las noches. Recorrí las calles durante días y semanas preguntando a los comerciantes si no necesitaban a un chico, pero la oferta de mis servicios no fue muy apreciada. Nadie quería un joven sin experiencia. Finalmente, un hombre en los muelles de Cleveland me dijo que podía regresar después de la comida del mediodía. Estaba ansioso de no perder esta única oportunidad. Cuando finalmente me presenté ante mi futuro empleador, él dijo: te daremos una oportunidad, pero no me dijo nada sobre plata. Esto fue el 26 de septiembre de 1855. Con alegría empecé a trabajar en esta empresa que se llamaba Hewitt & Tuttle. Y esto me parece hermoso de leer las biografías, porque podés ver lo que le corría por el cerebro a estos monstruos que también eran humanos, y podés ver qué es lo que pensaba cuando consiguió su primer trabajo, no cuando estaba arriba en la cima. Y Rockefeller empieza a trabajar en administración y toma toda la parte contable del negocio. Mirando hacia atrás en este periodo de aprendizaje empresarial, puedo ver que su influencia fue vitalmente importante en relación con lo que vendría después. Para empezar, mi trabajo se realizaba en la oficina del negocio. Estaba casi siempre presente cuando hablaban de negocios, trazaban los planes y decidían sobre el curso de acción. De esta manera, tenía mucha ventaja sobre cualquier otra persona de mi edad. Entonces Rockefeller empieza a trabajar en la auditoría de las cuentas de la empresa y todas las facturas pasaban por su aprobación, y él se tomaba muy en serio esta responsabilidad. Entonces aprendía mucho de ver los números del negocio. Después renuncia a este trabajo cuando un joven llamado Clark lo invita a armar un negocio y cuenta. Tenía $2,000 para contribuir a la firma y buscaba un socio que pudiera aportar una cantidad igual. Esto parecía una buena oportunidad para mí. Yo había ahorrado $700 u $800, pero conseguir el resto de la plata no fue un problema. Hablé del asunto con mi padre, quien me dijo que siempre había planeado dar $1,000 a cada uno de sus hijos cuando llegaran a los 21 años. Dijo que si deseaba recibir mi parte de inmediato, en lugar de esperar, él me adelantaría el dinero y yo podría pagar interés sobre la suma hasta que cumpliera los 21 años. Pero John, añadió, la tasa es del 10%. Y en ese momento, una tasa de interés del 10% era muy común para los préstamos. En los bancos, la tasa era bastante más alta y las instituciones financieras, además, no le prestaban a todo el mundo. Entonces Rockefeller cuenta que como necesitaba la plata, aceptó la oferta de su papá y se une a esta empresa que la llaman Clark y Rockefeller. Y me puse a pensar en dos cosas.
cuánto le movía a armar su propia empresa. Y la segunda es qué lección le habrá querido dar el papá. Y lo que yo pensaba es que el papá quería ver hasta cuánto estaba dispuesto a arriesgar el hijo. Era una forma de testearlo y enseñarle una lección más que de ganar un interés, imagino. Y él se empezó a encargar dentro de la firma de la parte de finanzas y libros, que era su especialidad, mientras la otra parte, Clark, hacía la parte comercial. Y se va metiendo cada vez más en todo el negocio. Rockefeller va aprendiendo la parte comercial y deja un poco solo la parte contable. Y voy a usar un término que usaba Sam Walton en el capítulo 7, que es polinizarse. Y Rockefeller cuenta, en este momento comencé a salir a buscar negocios, una rama de trabajo que nunca antes había intentado. Me propuse visitar a cada persona en nuestra región. Y para nuestra gran sorpresa, los negocios llegaron tan rápido que apenas sabíamos cómo ocuparnos de ellos. En el primer año nuestras ventas ascendieron a $500,000. Y lo interesante, y volviendo al concepto de polinización, es esto de meterse en distintas ramas del negocio y no quedarse haciendo lo que uno sabe hacer. Nosotros en la empresa, en Sirena, lo que hacíamos era rotar mucho nuestros roles. Entonces yo fui CEO, COO, director de finanzas, director de marketing, director de ventas, y pasé por muchos roles dentro de mi propia compañía, y eso me hizo aprender un poco cómo gestionar cada una de las distintas áreas. Y lo más interesante del pensamiento de Rockefeller es que era una persona que estaba tan centrada que no lo ibas a voltear ni atropellándolo con un auto. Él cuenta, a medida que nuestros éxitos comenzaron a llegar, me iba a dormir diciéndome estas palabras. Ahora, un poco de éxito. Pronto caerás. Tal vez en algún momento te hundas. Ahora que comenzaste, crees que eres un gran comerciante, pero tené cuidado o vas a perder la cabeza. Mantenete firme y con los pies sobre la tierra. Estas conversaciones íntimas conmigo mismo, estoy seguro, tuvieron una gran influencia en mi vida. Tenía miedo de no poder soportar mi prosperidad y traté de enseñarme a mí mismo a no llenarme la cabeza de estupideces. Esto me voló la cabeza. Miren el pensamiento estoico que tenía Rockefeller, que se autohablaba en las noches para no perder la cabeza. Esa templanza que se muestra en todos los escritos de él es algo que para mí hace a un emprendedor mucho mejor. El autocontrol y tener una buena cabeza, no solo en los emprendimientos, sino en cualquier cosa, en los deportes, hace que una persona pueda realmente llegar lejos. Porque él nunca se iba a dar por vencido, nunca se iba a sentir el rey del mundo, ni tampoco el peor de todos. Y hay una anécdota de una carta que le escribe Rockefeller a su hijo, que no está en este libro, y que cuenta que cuando era chico, un día va al colegio un fotógrafo para sacarles una foto al curso del cual Rockefeller participaba, ¿no? en su escuela primaria. Y su familia en ese momento no era rica, era bastante clase media baja. Y el fotógrafo, cuando lo ve vestido mal, decide excluirlo de la foto. Y piensen en el clasismo de la época, 1850 aproximadamente. Pero él, en vez de enojarse, decide tomárselo como un challenge. Y se dice a sí mismo, en 30 años, cuando sea la persona más rica del mundo, nunca más me van a excluir de una foto. No lo ve como una venganza, no se pone mal, se desafía a sí mismo. Me pareció una locura, porque es muy difícil a esa edad poder controlar la cabeza. Y Rockefeller cuenta, de nuevo, un poco su relación con su padre, y cómo su padre le prestaba dinero cuando Rockefeller lo necesitaba. Pero lo interesante es que el papá siempre se lo volvía a pedir de nuevo momentos que Rockefeller necesitaba la plata. Y Rockefeller cuenta que a él esto le generaba bastante ansiedad, pero que en el fondo sabía que su papá lo estaba probando y lo estaba ayudando a madurar. Y dice, la verdad es que no me encantaban sus pruebas para descubrir si mi capacidad financiera estaba a la altura de tales golpes. Y a mí el papá me pareció un capo, porque lo entrenó en el campo más que nadie. Cuenta Rockefeller que en ese momento era difícil obtener capital, que en el lejano oeste se pagaban tasas mucho más altas que este 10%, y después argumenta algo que me pareció muy interesante. Eso me muestra cuán diferentes eran las condiciones para los jóvenes empresarios en ese entonces en comparación con ahora. Y me hizo pensar mucho en cómo cambian las condiciones de financiamiento en las startups. En 2021 hubo una fiebre donde venían 2 personas con un PowerPoint, juntaban $5 millones a evaluaciones ridículas y sin nada de revenue. Y después el mercado se enfrió
y se volvió más difícil levantar plata. Y una vez un inversor a mí me dijo que la vara de los venture capitals cambia constantemente, y yo lo viví en carne propia. Cuando fuimos a buscar plata en 2016, para mi empresa Sirena, la vara era que con $50.000 de facturación mensual recurrente podías ir a conseguir una buena inversión. Pero cuando en 2017 fuimos a hablar, el número era $80.000. Y en 2018 era 100.000. Y 2021 pasó a ser 0 de nuevo. Y ahora, en esta época, se parece más a lo que era 2016. Y esto te habla de que todo cambia. Que lo importante es entender los ciclos y tener caja suficiente y sobrevivir para cuando llegue un buen ciclo del mercado. Si sos una empresa que requiere financiación, podés estar vivo para conseguirla. Y si podés evitar la financiación, mejor evitala y viví de tus propios ingresos. Y una de las anécdotas que cuenta Rockefeller me hizo pensar en la importancia de siempre tener un plan A, B y C. Resulta que estaban cortos de caja porque habían tenido un tremendo accidente en una planta de petróleo y va a visitar a un amigo banquero que decide darles un préstamo. Y dice: regresé a casa aliviado de la ansiedad. Al día siguiente recibimos el cheque de la compañía aseguradora por el monto total antes de que tuviéramos que iniciar la remodelación. Y aunque ya no necesitábamos el dinero del banco, fue importante tenerlo a disposición. Estábamos acostumbrados a prepararnos para emergencias financieras mucho antes de necesitar los fondos. Y en 1865 decide separarse de su socio Clark y dividen los activos subastándolos entre ellos. Y así establece la firma Rockefeller y Andrews. Y me pareció interesante un fragmento del libro donde cuenta el desarrollo de la industria en la cual él se metió. Y lo voy a leer. Al comienzo, la limpieza de petróleo crudo era un proceso simple y las ganancias eran muy grandes. Naturalmente, todo tipo de personas se metieron en eso. El carnicero, el panadero y el fabricante de velas comenzaron a refinar petróleo. Y en poco tiempo hubo en el mercado más producto terminado del que se podía consumir. El precio bajó y bajó, hasta que el comercio estuvo amenazado con la ruina. Parecía absolutamente necesario ampliar el mercado del petróleo exportándolo a países extranjeros, lo que requería un desarrollo largo y muy difícil. Y también mejorar en gran medida los procesos de refinación para que el petróleo pudiera fabricarse y venderse barato y utilizar como subproductos todos los materiales que en las plantas menos eficientes se perdían o se tiraban. Lograr ampliar el mercado y mejorar los métodos de fabricación en gran escala estaban más allá del poder o la capacidad de cualquier empresa de la época. Solo podía hacerse aumentando mucho nuestro capital y aprovechando el mejor talento y experiencia. Fue con esta idea que procedimos a comprar las refinerías más grandes y centralizar la administración de ellas con el fin de lograr una mayor economía y eficiencia. El negocio creció más rápido de lo que habíamos anticipado. Tuvimos nuestros problemas y contratiempos. Sufrimos algunos incendios graves y el suministro de petróleo crudo era muy incierto. Nuestros planes cambiaban constantemente por las condiciones. Desarrollamos grandes instalaciones en un centro petrolero. Erigimos tanques de almacenamiento y conectamos oleoductos. El negocio de repente se cayó, pero gradualmente estábamos aprendiendo cómo llevar a cabo un negocio muy difícil. Y acá hay un aprendizaje esencial. El solo hecho de estar en un negocio durante bastante tiempo hace que aprendas. Estar en la industria y soportar los vaivenes te da un know-how que lleva años a adquirir. Y esto es una fórmula que aprendí en el tiempo. El valor de la paciencia y la permanencia en una industria hace que desarrolles habilidades únicas que te diferencian de todos los que entran en el negocio después o que entran y salen según conviene, los oportunistas. Cuando miro para atrás, mi carrera emprendedora, veo la importancia de la paciencia, porque a veces los negocios son exitosos simplemente por mantenerte firme en la industria. Mientras el resto se va en busca de oportunidades que parecen más tentadoras, te quedás en la industria y solo por quedarte a veces te va bien. Y me hace acordar que cuando yo era más chico decidí estudiar abogacía. Y había un chiste que decía que si dejas un ladrillo en la puerta de la facultad y volvés a los 7 años, seguro se recibió de abogado. Y de alguna manera, ese chiste quería mostrar que cualquier persona podía hacer la carrera. Y eso es cierto, cualquiera puede hacer la carrera, pero no cualquiera decide terminarla quedándose 7 años. Y la gran mayoría van a desistir en el camino. Así que salud por ese ladrillo que se recibió de abogado. Cuando Rockefeller
pasa al negocio del petróleo, su misión pasó a ser dar energía barata, de buena calidad a todo el mundo. Y cuenta, este plan de vender nuestros productos directamente al consumidor y el crecimiento exponencialmente rápido del negocio generaron cierto antagonismo que supongo no podría haberse evitado. Pero esta misma idea de tratar directamente con el consumidor ha sido seguida por otros en muchas líneas comerciales. Básicamente, Rockefeller desintermedia el petróleo, se convierte en su propio canal de distribución y de esa forma baja el costo. Y hay muchos negocios que crecieron en base a desintermediar. Tesla, sin ir más lejos, está intentando hoy en día desintermediar la venta de autos, ir directo al consumidor sin depender de montar una red de revendedores. Continúa Rockefeller. Buscamos el máximo mercado en todos los países. Necesitábamos volumen. Para hacer esto, tuvimos que crear métodos de venta mucho más avanzados de lo que existían en ese momento. Teníamos que vender 2, 3 o 4 galones de petróleo donde antes se vendía solo uno. Y no podíamos confiar en los canales comerciales habituales que existían. Nunca fue nuestro propósito interferir con un comerciante que cultivara adecuadamente su clientela. Pero cuando veíamos una nueva oportunidad o un nuevo lugar para extender la venta, nos hicimos cargo de hacerlo nosotros. De esta manera, abrimos muchas líneas propias en las que otros competidores han compartido con revendedores. Y esto me copó de su espíritu aventurero, porque se metía en negocios y no le importaba el status quo del momento. Él se metía y si veía que los canales actuales no servían para distribuir, él armaba sus propios canales. Y hoy damos por sentado el petróleo, pero en esa época nadie creía que la industria petrolera iba a prosperar. Era carísimo de producir y había infinita competencia. Entonces Rockefeller dice, estos logros, el desarrollo de este gran comercio exterior, la propiedad de barcos para transportar el petróleo a granel mediante los métodos más económicos, el envío de hombres para luchar por los mercados mundiales han costado mucha plata. Casi todo el mundo pronosticaba la ruina. Ninguno de nosotros jamás soñó con la magnitud de lo que resultó ser la posterior expansión. El capital era muy difícil de conseguir y no fue fácil interesar a tantos hombres conservadores en este negocio aventurero. Pero para lograr su crecimiento fue clave cómo Rockefeller limitaba su riesgo. Y dice, al tener nuestras plantas distribuidas por todo el país, se minimizaba el riesgo. Ningún incendio podía arruinarnos y así pudimos establecer un sistema de seguro. Nuestro fondo de reserva no podía ser gastado de una sola vez, como podía ser el caso de una empresa que tuviera sus plantas todas juntas o cerca una de la otra. Luego, estudiamos y perfeccionamos nuestra organización para prevenir incendios, mejorando nuestros dispositivos y planes año tras año, y así aumentamos las ganancias de Standard Oil. Un tema interesante que cuenta Rockefeller es cómo lograban bajar sus tarifas de transporte y cómo eso era clave en su negocio. Y básicamente cómo funcionaba en ese momento el tema del transporte es que había una tarifa pública y había rebates, devoluciones a los petroleros que iban en forma de descuento. Entonces, medio que el método era que había una tarifa para todos, pero después, como le devolvían plata a las empresas, nadie sabía cuál era el real precio de flete que tenía una empresa o la otra. Entonces, de esa manera, podían esconder el precio real de flete que pagaban ante sus competidores y ante otras compañías ferroviarias y negociar mejores condiciones. Y como la Standard Oil ofrecía ventaja de volumen a las compañías ferroviarias, eso le reducía el costo de transporte a la Standard Oil. Entonces, al ofrecer gran cantidad de productos que había que mover, generalmente conseguían mejores tarifas. Y se lo criticó mucho a la Standard Oil por esta práctica, pero parece medio ridículo y de hecho Rockefeller se defiende, dice, ¿por qué nos critican por esto? No tiene sentido. Nosotros le dábamos volumen y le resolvíamos un montón de temas a las compañías ferroviarias. Por ejemplo, eximíamos a las ferroviarias de responsabilidad por incendios, teníamos nuestro propio seguro, nuestras propias instalaciones, nuestras propias terminales y le dábamos economía de escala. Y por eso obteníamos buenos descuentos que nos permitían aumentar nuestros márgenes. A mí me pareció súper coherente y me pareció una muy buena manera de hacer negocios. Y una historia muy divertida que cuenta es cómo logran transformar unas minas de minerales en un tremendo negocio. Resulta que habían invertido en varias minas y en un ferrocarril que se estaba construyendo para transportar el mineral desde las minas hasta los puertos.
Y de repente aparece la crisis de 1893 y les queda el ferrocarril a medio construir, pero todos los constructores estaban quebrados. Y como ellos eran accionistas minoritarios, deciden hacerse cargo de todo. Entonces, Rockefeller sale a levantar plata y se endeuda a tasas altísimas porque la tasa de interés estaba muy alta en la crisis. Y hace todo esto para poder pagar a los trabajadores del ferrocarril y mantener el negocio vivo. Y cuenta, cuando la conmoción del período de pánico se calmó, comenzamos a darnos cuenta de nuestra situación. Habíamos invertido muchos millones y nadie quería unirse a nosotros para comprar más acciones de las minas y del ferrocarril. Por el contrario, todos querían vender. Decidimos comprar todo y pagamos en efectivo. Creíamos que teníamos buenas minas y que esto iba a ser una buena inversión. Fue una sorpresa para mí que los grandes fabricantes de hierro y acero no valoraran adecuadamente estas minas. Las tierras que contenían muchas de nuestras mejores minas las compramos regaladas. Una vez que nos lanzamos a la aventura, decidimos suministrar mineral a cualquiera que lo necesitara, extrayéndolo y transportándolo, y reinvertimos todas nuestras ganancias en más tierras. Pero se topan con un problema, y es que tenían minas, pero no tenían cómo transportar la mercadería. Así que deciden terminar el ferrocarril y agregar barcos de última generación. Pero nunca habían construido barcos, no sabían cómo hacerlo. Y cuenta, después de resolver este problema ferroviario, fue evidente que necesitábamos nuestros propios barcos para transportar el mineral por los lagos. No sabíamos absolutamente nada sobre la construcción de barcos para el transporte de mineral. Y así, siguiendo nuestra costumbre, acudimos al hombre que, en nuestra opinión, tenía el mayor conocimiento del tema. Le explicamos a este caballero que estábamos proponiendo transportar nuestro mineral con barcos construidos específicamente para eso, ya que nuestra posibilidad de éxito residía en tener barcos que pudieran operarse con mayor eficiencia. Y el constructor, esta persona que contratan, usa una técnica de negociación que me pareció muy interesante y la cuenta así. El señor Matter mantuvo en absoluto secreto el número de barcos que deseaba construir. Envió sus planes y especificaciones a cada potencial fabricante y le pidió a cada empresa que presentara una oferta, por 1 o 2 barcos. Todos supusieron, naturalmente, que en el mejor de los casos solo se iban a construir 2 barcos, y cada uno de los oferentes estaba extremadamente ansioso por obtener el trabajo. Era profundo el interés de todas las empresas sobre quién sería el afortunado en ganar la licitación. De esa forma, todos hicieron su mejor oferta, pero la sorpresa para todos fue que les encargaron la mayor cantidad de barcos que cada uno pudiera construir. Necesitaban una flota gigante, solo que los proveedores no lo sabían. Y esto me hizo pensar en la importancia de saber manejar las palancas en la negociación. Saber que no es solo relevante lo que vos querés obtener, sino que entender lo que el otro quiere es todavía más importante. Y si todos hubieran sabido de antemano que les iban a dar el contrato y que no tenían competencia, hubieran sido mucho menos agresivos, llevando a Rockefeller a sobrepagar. Y Rockefeller se encuentra con un nuevo problema, y es que, tenían los barcos, tenían el mineral, pero no sabían nada de cómo manejar barcos. Y cuenta, le pregunté a mi socio, ¿cómo vamos a conseguir a alguien que maneje estos grandes barcos? ¿Conoces alguna empresa que se dedica a esto? No, me dijo el señor Gates. No conozco ninguna. ¿Por qué no los manejamos nosotros mismos? No sabes nada sobre barcos, ¿verdad? Le contesté. No, me admitió. Pero tengo en mente a un hombre que creo que podría hacerlo. Aunque cuando te cuente sobre él, temo que pensarás que sus calificaciones no son las mejores. Sin embargo, tiene lo esencial. Vive acá cerca y nunca estuvo en un barco en toda su vida. Probablemente no sabe dónde está la popa ni la proa. Y no sabe diferenciar un ancla del mástil. Pero tiene buen juicio. Es honesto, emprendedor, astuto y ahorrativo. Tiene la habilidad de dominar rápidamente un tema, incluso si es nuevo para él y difícil. Todavía tenemos algunos meses antes de que los barcos estén terminados. Y si lo ponemos a trabajar ahora, estará listo para manejar los barcos tan pronto como estén listos para funcionar. Está bien, le dije. Démosle el trabajo. Y así lo hicimos. Y esto me pareció espectacular, porque me hizo acordar mucho algo que nos pasaba en Sirena, en nuestra empresa, que es que siempre nos preguntamos qué convenía más, si contratar a alguien con experiencia y pagar un sueldo muy caro, o contratar a alguien con energía, las ganas y el entusiasmo, pagarle menos, pero comernos la curva de aprendizaje. Y
Nosotros casi siempre optamos por la segunda, que era contratar gente con hambre, con ganas, y eso siempre nos funcionó muy bien. Obviamente implica más tiempo y dedicación, pero la gente mega capaz, con ganas de aprender cualquier cosa, suele repagar infinito. Y las habilidades en cualquier rol se pueden aprender, pero la actitud y la energía en una persona no. Y eso vale más que cualquier pergamino, cualquier título universitario o cualquier experiencia pasada. Finalmente, Rockefeller cuenta: los grandes barcos y el ferrocarril nos pusieron en posesión de las instalaciones más favorables. Desde el principio, la empresa fue exitosa. Construimos un negocio enorme, extrayendo y transportando mineral a Cleveland y otros puertos. Seguimos construyendo y desarrollando hasta que finalmente la flota creció hasta incluir 56 grandes barcos de acero. Y cierra esta anécdota con una conclusión de liderazgo clave: elegir gente buena, empoderarlos y darles mucha responsabilidad. Esta empresa, al igual que muchas otras empresas importantes en las que estuve involucrado, requería muy poco de mi atención personal, debido a mi fortuna de tener líderes competentes y completamente confiables que asumieron en gran medida las responsabilidades de la administración. Me complace decir que la confianza que he dado libremente a los hombres de negocio con los que he estado asociado ha sido plenamente justificada. Y terminan vendiéndole esta empresa minera, que era un side business para Rockefeller, a la United Steel Corporation de Andrew Carnegie, que ya hice 3 capítulos sobre Andrew Carnegie, el 2, el 3 y el 4, y voy a entrar en algunos aprendizajes de cómo pensaba los negocios Rockefeller. Y voy a empezar por una reflexión que me encantó. A menudo se escucha a los hombres de esta nueva generación decir que no tienen las oportunidades que tenían sus padres y abuelos. ¿Cuán poco saben de las desventajas de las que sufrimos? En mi juventud teníamos todo por hacer y nada con qué hacerlo. Teníamos que abrir nuestros propios caminos a lo largo de nuevas líneas. Teníamos poca experiencia en que basarnos. El capital era muy difícil de obtener. Los créditos eran cosas misteriosas. Todo era caótico y sufrimos, a causa de una guerra enorme, todas las desgracias que siguieron. Si comparás lo que nos pasó con el día de hoy, nuestras comodidades y oportunidades se multiplicaron por 1000. Los hombres de esta generación están entrando en una herencia que hace que las vidas de sus padres parezcan pobres en comparación. Soy naturalmente un optimista, y cuando se trata de afirmar lo que logrará nuestra gente en el futuro, no puedo expresarme con suficiente entusiasmo. Y esto me hizo pensar en cómo siempre la gente ve más verde el jardín del vecino, cómo siempre la gente piensa que lo suyo es más difícil. Sin embargo, cada generación que pasa es cada vez más fácil hacer negocios. Hoy en día, por ejemplo, yo este podcast lo hago mucho más rápido gracias a herramientas de AI que me editan el podcast, que me hacen cortes automáticos, y eso no lo podría hacer hace 10 años. Y si alguna vez alguien te dice que es muy difícil ahora, es porque está dando por sentado que lo tuyo fue fácil. Esa persona nunca va a triunfar, porque está mirando más lo que él piensa que fue lo tuyo que realmente el camino que vos recorriste. Esa persona probablemente no quiere dar lo que hay que dar para lograrlo. Y otra cosa que me parece importante es el efecto expansivo que tiene una empresa como la que creó Rockefeller. Y se ve eso en el desarrollo de las personas. Él cuenta: nos centramos en la inmensa tarea de perfeccionar nuestra organización. Educamos a nuestros propios hombres. Entrenamos a muchos de ellos desde la niñez. Nos esforzamos por mantenerlos leales al proporcionarles espacio para crecer. Se les dieron oportunidades para comprar acciones y la compañía misma les ayudó a financiar sus compras. Y otro punto donde también es importante el impacto de Rockefeller es en el desarrollo de regiones. Y él cuenta: hemos comprado muchas propiedades. Recuerdo un caso en el que pagamos solo $1000 por acre y a través de las mejoras que creamos, el valor ha aumentado 40 o 50 veces en 35 años. Y esto me hizo acordar a la historia de un amigo que resulta que el tipo tenía una fábrica en Buenos Aires rodeado de la nada misma. Y no sé cómo, pero un día dijo: voy a comprarme las tierras que están alrededor. Valían nada, valían 2,50 pesos. Y unos años después, alguien quería instalar una feria y él le ofrece esas tierras a un costo bajísimo. Esa feria crece y crece y hoy en día esas tierras valen 1000 veces lo que valían. Y Rockefeller sabía ver estas oportunidades. Entonces, no solo se compraba
una mina o un pozo petrolero, sino que se compraba todas las tierras alrededor porque sabía que en el futuro, si él desarrollaba esa región, las tierras iban a tener un valor inmenso. Otra cosa en la que hace hincapié Rockefeller es la importancia de contratar expertos. Nunca ha sido mi costumbre depender únicamente de mi propio conocimiento. He encontrado otras personas que sabían mucho mejor que yo cómo investigar empresas. Otro aprendizaje de Rockefeller es tener paciencia y no abandonar el negocio a la primera situación difícil. Nuestra política siempre ha sido no permitir que una compañía en la que tuviéramos un interés fuera llevada a la quiebra, si pudiéramos evitarlo. Nuestro plan ha sido quedarnos con la institución, cuidar de ella, prestarle el dinero cuando fuera necesario, mejorar las instalaciones, abaratar la producción y aprovechar las oportunidades que el tiempo y la paciencia suelen traer para hacerla autosuficiente y exitosa. Básicamente, Rockefeller compraba negocios que estaban en una mala situación y los daba vuelta. Hoy en día esto se conoce como turnaround en Estados Unidos y cuenta que adquirieron una vasta experiencia en tratar empresas con problemas. Y esto es una skill muy importante porque si vos tenés la capacidad de entender el negocio y te compras empresas baratas, podés hacer mucha diferencia si las lográs dar vuelta. Y cuenta, algunos hombres de negocios se desaniman y no ven lo que se puede hacer con atención cuidadosa y paciente, incluso cuando el negocio aparentemente está en aguas muy profundas. Para salvar las empresas se requieren dos cosas: capital, aportado por uno mismo o obtenido de otros, y una estricta adhesión a las leyes naturales de los negocios. Y nos metemos en la parte final del libro y cuenta algunas de sus reflexiones sobre su retiro. Había deseado retirarme de los negocios a principios de los años 90. Haber comenzado a trabajar tan joven me hizo sentir que a los 50 años me correspondía tener libertad de dedicarme a una variedad de intereses distintos a ganar dinero, que había ocupado parte de mi tiempo desde el comienzo de mi carrera en los negocios. Pero los años 91 y 92 fueron difíciles. En 1893 estalló la tormenta y tuve muchas inversiones de las que preocuparme. Nadie podía retirarse del trabajo en un momento así. En la Standard seguimos progresando incluso a través de estos años de pánico, ya que teníamos grandes reservas de efectivo, debido a nuestros métodos muy conservadores de financiamiento. En el 94 y 95 pude llevar a cabo mis planes de liberarme de la gestión real de los asuntos de la empresa. Desde entonces tuve un papel muy poco relevante en la conducción del negocio. Así que Rockefeller se retira y sigue activo hasta más o menos 1932, por ahí, creo que por esa época muere, y sigue también muy activo a través de su hijo, a quien le delega el negocio. Y hay un libro que en un par de capítulos voy a hacer, que me pareció de los mejores libros que yo leí. No les voy a contar el título, pero va a ser realmente, creo que, la expresión fiel de todos los pensamientos de Rockefeller. Y en un par de capítulos se los voy a contar. Y quiero cerrar con algunas reflexiones de John, del libro, que son las siguientes. Si tuviera que dar consejos a un joven que comienza en la vida, le diría: si aspirás al éxito, no comiences tu carrera profesional con la idea de obtener del mundo todo lo que puedas. Que tu primer pensamiento sea: ¿dónde puedo encajar para ser más efectivo en el mundo? Ingresá a la vida con ese espíritu. Elegí tu vocación de esa manera y habrás dado el primer paso en el camino hacia el gran éxito. Y para cerrar esta frase, me encantó. Cada hombre de buen juicio tiene una filosofía de vida, ya sea que lo sepa o no. Ocultos en su mente hay ciertos principios rectores que rigen su vida. Como les dije cuando arranqué, más que una biografía, es una colección de anécdotas y pensamientos, un poco desordenados y un poco aleatorios, pero aún así me llevé varias cosas. La primera, armar un equipo de gente excelente y ponerlas en la posición correcta para que rindan al máximo. Empoderarlos y no ponerles trabas en el camino. Contratar gente con energía y ganas. Ser pacientes en los negocios, porque a veces se necesita tiempo para que los frutos maduren. Arriesgarse y aventurarse a cosas nuevas todo el tiempo, porque donde la gente ve crisis, Rockefeller veía oportunidad y aumentaba sus inversiones cuando otros se salían. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado esta serie de pensamientos que recogí de Rockefeller y pueden seguirme en redes como @jbenderk, B con B larga en Instagram, Julián_Bender en Twitter o X. También pueden buscarme en LinkedIn. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.